Bueno, la verdad es que este es un tema complejo, la orientación educacional en el contexto actual. Bueno, y es complejo porque el contexto actual es complejo, diverso, está lleno de incertidumbre, no sabemos qué irá a pasar, no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar en esta situación, ¿cierto? No sabemos cuándo vamos a retornar a clases, si es que se retorna este año. Y yo en ese pequeño esquema quise un poco resumir los temas que voy a tratar el día de hoy, ¿ya? Bueno, lo primero que debo señalar que el programa de estudio y las bases curriculares señalan que los objetivos de orientación deben desarrollarse a través de dos espacios. Por un lado, la asignatura de orientación y además señala las diversas instancias formativas. ¿Ya? Y eso la verdad que ya está definido en las bases curriculares y en los programas de estudio. O sea, esto que le estoy indicando no es a consecuencia de esta pandemia, sino que ya estaba definido en esos términos. Bueno, y a raíz Ya. de esta pandemia, ¿cierto? Lo que se hizo fue establecer una priorización curricular y en el caso de la asignatura de orientación se definió de que todos los objetivos de orientación son nivel 1, ya, o sea, están todos priorizados. Ahora, en este contexto hay varias cosas que van surgiendo. Por ejemplo, esa sola afirmación obliga al orientador a trabajar en equipo. Ya es prácticamente, o sea, no hay forma de poder hacer de la orientación la base del sistema escolar, la base de la escuela y liceo si no hay trabajo en equipo. Entonces, por eso que acá indicamos como primera idea, ¿cierto?, de que el trabajo en equipo implica la vinculación con profesores jefes de asignaturas, asistentes, equipo multidisciplinario, PIE, etcétera. Y la articulación con diversos actores, estudiantes, profesores, padres y apoderados. Y lo otro importante también es que el trabajo del orientador parte de un diagnóstico institucional. Y otro aspecto importante que para tener claridad de cuál es el rol del orientador, también hay que conocer el modelo pedagógico en este periodo de educación no presencial. Entonces, esos son los temas que yo voy a ir abordando con usted. Yo le había mandado una pequeña actividad asincrónica, ya era una actividad muy breve y la verdad es que como máximo debía desarrollarse en 30 minutos. Ya, no sé, pues 3 personas que pudieran compartir, ya, ¿cómo ve los desafíos del orientador en relación al foco 1? Partamos por ahí. Una o dos personas que puedan compartir su experiencia brevemente. Bueno, nosotros aquí, primero, el cambio del orientador, trabajando en el contexto de que no podemos trabajar solo, así que por lo tanto lo estamos haciendo con un equipo de contingencia que al final es el mismo equipo que está relacionado con convivencia escolar. ¿Qué desafíos implica el foco 2 para los orientadores, el desarrollo de la resiliencia? Hola, buenas tardes. Bueno. Mira, en relación a eso, yo, bueno, hice como una lista de varias cositas. Una, el tema de la resiliencia era hacerles entender también a los alumnos, que ellos puedan entender que esta pandemia o esta situación en la que estamos pasando no es el fin del mundo y que esto va a pasar. O sea, que hay que concientizar eso porque la verdad que ha pasado mucho, creo, en mi colegio, excepto los alumnos de cuarto medio, visto muy afectados por esto, porque es como el año final de su etapa y que se hacen tantas cosas y ellos sienten que se han perdido toda la vida con esto. Lo otro, la importancia de esta situación, o sea, nosotros trabajamos el tema de la resiliencia en orientación y era rescatar todo lo positivo de algo negativo. Entonces, siempre hay algo que aprender, siempre esta pandemia de una forma u otra nos va a ayudar a fortalecer otros ámbitos en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal, ir conociendo también otra característica y otras habilidades que podemos ir desarrollando. Yo siempre les digo a los niños, no todo el día de estudio, tenemos que hacer cosas que a lo mejor antes no lo hacíamos por tema de tiempo, aprender algo,
no sé, investigar otras cosas, reforzar los lazos de familia, la importancia que se debe tener del otro. Hasta hace un tiempo era muy individualista, la sociedad es muy individualista, y esto de cierta manera nos tiene que ayudar a eso, a pensar en el otro también, a ayudar a hacer una llamada, un mensaje, y no dar por sentado que las cosas, saben que estoy aquí y las cosas van a estar aquí. No, uno tiene que darle a conocer a las personas que sí te quiero, que sí te extraño, que sí eres importante para mí. Por lo tanto, eso es un gran desafío para los orientadores en general. Yo creo que darle a entender a los niños, a los jóvenes más que todo, porque uno adulto puede entender la situación o comprenderla de mejor manera y sobrellevarla de mejor manera. Pero los jóvenes que están en esta etapa donde van explorando, van conociendo, darles a conocer esto, que hay que fortalecer otras competencias en ellos para poder sobrellevar esta situación. Muchas gracias. Una última intervención en relación con el foco 1. ¿Qué desafío implica el foco 1 para los orientadores? Contextos seguros y desarrollo emocional. Perdón. Un poco con respecto a la experiencia que nosotros, bueno, yo soy de Calama, la escuela de 48, presidente Balmaceda. Creo que ha sido un aprendizaje fundamentalmente porque trabajar desde la emocionalidad no es una cosa que se hace usualmente, es como más del mundo, del ámbito privado. Y darle un enfoque socioemocional a nuestro quehacer ha sido una constante dentro del equipo de gestión, dentro de la unidad técnica especialmente, ¿cierto? Y también con el trabajo con los profesores. Y eso ha significado intervención en todos estos ámbitos. Ha sido empezar a descubrir cosas dentro del trabajo, tanto de las experiencias que se han ido generando. Hemos tenido la participación de prácticamente todos profesionales de todo tipo que han apoyado a la gestión de orientación y ha habido una buena recepción. Los profesores justamente necesitan en este rato soporte para ellos, pero a su vez también ellos, y por ejemplo ayer yo tuve una evaluación con un grupo de profesores y ellos me decían que era donde mejor asistencia tenían, mejor participación tenían, los alumnos estaban más contentos y los apoderados también estaban agradados con lo que estaba sucediendo. Y los profesores, las profesoras se sentían muy sorprendidos por lo que habían logrado. Y yo creo que ha sido como un acercamiento bastante importante para poder mantener este trabajo y que además que nos ha costado que sea también transversal dentro del uso de las asignaturas. Un poco esa es la experiencia de la escuela nuestra. Muchas gracias. Mire, vamos a inmediatamente a explicar con esta actividad sobre el modelo pedagógico actual, y esto es muy importante porque todos los problemas que han habido en los colegios, muchas veces por la recarga de los docentes, la recarga para los estudiantes, un montón de actividades que al final, involucra finalmente a toda la familia, ¿ya? Y eso ha generado muchas dificultades internas en los colegios, es porque no hay claridad del modelo pedagógico. Y lo que cada uno intentó hacer es tomar el plan de estudio, el tradicional, tomar los programas de estudios tradicionales, las bases curriculares, y quisieron trasvasijarlo a clases no presenciales, tal cual, sin ningún tipo de análisis, y eso ha generado un montón de dificultades. Por eso que el tema del modelo pedagógico es tremendamente importante, porque los tiempos son distintos. Ahora la valoración del tiempo no es igual que en el sistema presencial. Para lograr un objetivo de aprendizaje de forma no presencial se requiere más tiempo, y eso es importante tomarlo en cuenta. Por lo tanto, no puedo yo trasvasijar el programa de estudio, la base curricular, el plan de estudio tal cual en el momento actual. Es imposible, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, este taller de orientadores no empezó hoy, no empezó el día de hoy. Este taller de orientadores empezó de forma diversa, en distintos tiempos, desde el momento que usted recibió esta actividad asincrónica. Cuando yo le hice a usted esas preguntas, ya ahí comenzó el taller. Por lo tanto, algunos
a lo mejor abrieron el correo en la mañana, otro a mediodía, otro en la tarde, por lo tanto, la actividad, el taller empezó en distintas horas, en distintos horarios, ¿ya? Y en distintos espacios. Ahora, fíjense que la primera actividad, que fue la actividad sincrónica, donde solamente habían 2 pequeños textos, ya que hacía referencia a los focos, y una pregunta por cada foco tiene algunas características. ¿Ya? Y esto que estoy diciendo es válido para cualquier asignatura. ¿Ya? Esto debería tenerlo claro todos los profesores que están trabajando en el aula, todos los profesores. Ya deberían tener en claro esto porque la clase comienza con una actividad asincrónica y la actividad sincrónica debe tener ciertas características. ¿Qué características creen ustedes que debería tener de acuerdo a esa primera actividad con la que comenzó el taller en sus casas? Por favor, atrévanse nomás. ¿Qué características creen que debería tener esa primera actividad asincrónica? Entusiasta y motivadora. Creo que debe ser, hola, buenas tardes. Creo que debe ser entusiasta, motivadora, que despierte el interés, que haga como un clic o un sentido a lo que va a venir y a lo que se va a trabajar. Que Ya. quede así como abierto a ese gusto de lo que vendrá. Bien, yo voy a agregar solamente que debe ser simple, eso también es importante. ¿Y por qué debe ser simple? Porque todavía no comienza el trabajo del profesor. Por eso debe ser simple, porque estamos pensando de que el estudiante va a trabajar de forma autónoma. Por lo tanto, si yo hago una actividad demasiado compleja, lo que voy a generar es frustración en el estudiante. Voy a generar desmotivación. Por lo tanto, debe ser una actividad simple, una actividad breve. Esa actividad que yo les di era a todo dar 15 minutos. Inclusive ahí en las instrucciones que les di, ya le explicaba, por favor, solamente deme su opinión, no tiene que buscar ninguna cosa, nada, solamente dé su opinión respecto a los focos, nada más. Ya, por lo tanto, si alguien se entusiasmaba, quizás podría durar hasta 30 minutos, pero no más que eso. Por lo tanto, era una actividad breve, una actividad simple, y las preguntas tienen que ser preguntas directas. Ya, ojalá que la respuesta pudiese sacarse del mismo texto. Ya, en este caso, bueno, yo les pedí que la pregunta en el fondo tenían que sacarla de su experiencia, y como yo sé que todos ustedes ya tienen experiencia, por lo tanto, era una actividad bastante sencilla. Puede ser un video de 10 minutos, puede ser una frase para analizar, una metáfora, una lectura de máximo una plana, ya a lo mejor una entrevista con una pregunta para que el estudiante la haga a lo mejor al papá, a la mamá o a algún vecino. O sea, siempre hay que pensar de que la primera actividad, que es la actividad sincrónica, es la actividad inicial, ya es la actividad para motivar, para que el estudiante recién de forma autónoma comience a introducirse en esto. Y esto es válido también para el trabajo que el orientador debería realizar, ya sea de consejo de orientación, de curso o consejo cultural, que no se utiliza mucho, ya, pero también el consejo cultural es muy interesante. Yo me recuerdo hace 2 meses una profesora, no me recuerdo de qué escuela, hizo un consejo de curso y el invitado era el arquero de la selección chilena, Claudio Bravo. ¿Ya? Entonces, imagínense lo que significó para el estudiante, ya que él estando en Europa se pudo conectar con ese curso. Imagínense lo que significaba para esos estudiantes tener ahí al arquero Claudio Bravo como parte, como invitado especial del consejo de curso. ¿Ya? Bueno, yo ya comencé el momento sincrónico, que es este momento donde, aunque no nos veamos presencialmente, pero igual estamos cara a cara, estamos de forma simultánea, ¿cierto? Yo estoy hablando y ustedes me están escuchando todo al mismo tiempo, ¿ya? Y fíjense que ahora que yo comencé con este momento sincrónico, yo lo primero que hago, comienzo recogiendo información de la actividad asincrónica. Ya, entonces fíjense que en el fondo, si tuviéramos que vincularlo con una planificación tradicional, diríamos que este es el momento de inicio del taller o de la clase. Ya es el momento de inicio donde yo a ustedes les entrego una actividad sincrónica muy breve y comienzo recogiendo la participación de ustedes. Ya la participación de ustedes ahora en el momento sincrónico. Entonces, es importante este enroque que tiene que haber, esta articulación que tiene que haber entre el momento asincrónico y el momento sincrónico. Es muy importante, ¿ya? Si ustedes van a tratar un tema como el bullying, por ejemplo, podrían dar
cualquier video de 5 o 10 minutos y una pregunta como, ¿qué es el bullying? Nada más. Por lo tanto, cuando usted comienza la clase sincrónica, le pregunta a los estudiantes, o sea, recopila aprendizajes que los estudiantes ya traen como parte de la actividad asincrónica que usted entregó. Bueno, sigamos con este momento sincrónico. Ya del modelo pedagógico ya están conociendo dos momentos. El momento asincrónico inicial y ahora estamos en el momento sincrónico en este rato. Ya estamos cara a cara, aunque sea virtual, pero estamos cara a cara. Y bueno, siguiendo con esto, estos son los dos focos de la orientación que ustedes tienen que tomar, tener en claro como orientadores, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan, estos focos interactúan entre sí, ya yo no puedo decir, ya voy a trabajar solamente el foco 1 y voy a dejar de lado el foco 2, sino que ambos focos están tomados de la mano en ese sentido. Entonces, el primer foco dice contextos seguros y desarrollo emocional, y el primer foco tiene que ver con el concepto de ambiente seguro, ¿ya? ¿Seguro en qué sentido? En todos los sentidos, ya desde el punto de vista académico, yo me siento seguro en este ambiente, siento seguridad, yo sé que me puedo equivocar, me siento seguro de que no se van a burlar, me siento seguro de que voy a recibir apoyo del profesor, eso es un ambiente seguro. ¿Ya? En medio de esta pandemia, yo sé que el profesor va a tomar en cuenta mi contexto personal. A lo mejor el profesor va a entender que a veces se me va a ir la señal, que no siempre me voy a poder conectar porque quizás tengo un solo computador que es ocupado por 3 estudiantes y por lo tanto se tienen que turnar y eso significa que alguno de ellos en algún momento no se puede conectar. Esa es la seguridad que debe sentir el estudiante, la seguridad de expresar sus emociones, sus temores. Y otro aspecto importante de lo que significa el foco 1, contexto seguro y desarrollo socioemocional y desarrollo emocional, que debe haber un ambiente que favorezca el desarrollo emocional del estudiante, porque claro, una cosa es que haya un ambiente seguro, pero otra cosa distinta es que además de un ambiente seguro, hay un ambiente donde el estudiante crezca, donde el estudiante desarrolle sus emociones, desarrolle habilidades emocionales, habilidades socioemocionales. Eso es importante. En el foco 2, que dice desarrollo de la resiliencia, bueno, también se requiere, primero, cuando hablamos de resiliencia, nosotros tenemos que tener la capacidad, y ahí digo capacidad porque la resiliencia es algo que se aprende. Debemos tener la capacidad de enfrentar desafíos, de resistir. O sea, si yo tengo un conflicto, tengo una situación, problema, yo debo ser capaz de enfrentar esa dificultad y de resistir. Pero para eso se requiere un ambiente seguro. Por eso es que no podemos trabajar por separado el foco 1 y 2. Se requiere un ambiente seguro. Se requiere una recuperación. Yo enfrento un conflicto, ese desafío genera un desgaste, por supuesto, genera un desgaste en la persona, por lo tanto la persona tiene que tener después un tiempo de recuperación. Por lo tanto tiene que haber una contención de la persona, ¿ya? Y para que haya esta contención también se requiere un ambiente seguro, tiene que haber un ambiente que posibilite que yo me recupere, que alguien me contenga. Y cuando se cumplen esos dos procesos, ya de enfrentar el desafío, de resistir, después de recuperarme, contenerme, ¿cierto? Viene un tercer proceso, ya, y que es avanzar, crecer y mejorar. Y para eso, para yo poder avanzar, crecer y mejorar, como parte de ese conflicto inicial, tiene que haber un ambiente que favorezca el desarrollo emocional del estudiante. Tiene que haber un ambiente, por eso que reitero, estos focos van de la mano. Por lo tanto, todo el quehacer del orientador, y no solo del orientador, porque el orientador es el que lidera, pero en el fondo lo que aquí nos está diciendo el ministerio cuando habla de que la asignatura de orientación es priorizada en su totalidad, el mensaje que se nos está entregando todo el sistema escolar, toda la escuela, todo el liceo, tiene que estar en función de estos dos focos, contexto seguro y desarrollo emocional y desarrollo de resiliencia. En el caso de la resiliencia, bueno, esto yo lo tomé de la exposición de Susana Claro, ya no me gusta adueñarme de las ideas de otro, por lo tanto siempre me gusta mencionar los autores, ya, y en este caso
hay tres cosas importantes para el desarrollo de la resiliencia. Primero es tener claro el propósito, la trascendencia, el sentido de pertenencia y finalmente la mentalidad de crecimiento. ¿Qué pasa habitualmente en la escuela o en muchas escuelas y liceos? ¿Ya? El estudiante tiene un mal rendimiento escolar, ¿ya? O mal rendimiento desde el punto de vista social, es decir, un estudiante que tiene dificultades para interactuar con otros, viene dificultad y frustración. Ahora, cuando un estudiante tiene dificultad hay varias posibilidades. Una posibilidad es que pida ayuda, que busque estrategias para solucionar sus dificultades y que persevere. Pero para que eso ocurra tiene que haber cierto ambiente de aprendizaje, cierto ambiente socioemocional que posibilite esto. Ahora, cuando esto no acontece, simplemente, ¿qué hace el alumno? Se retira. O sea, el alumno que tiene dificultad, por ejemplo, para entender a un profesor que le está explicando algo de forma sincrónica, ¿qué hace el estudiante? Apaga la cámara simplemente, se retira, se va, hace otra cosa, no pide ayuda, se empieza a retrasar. Entonces, de alguna forma, cuando hablamos de resiliencia, para evitar esto hay que generar ciertas condiciones. Primero, los estudiantes tienen que tener un propósito y tienen que trascender. ¿Y qué significa esto de tener un propósito? Significa que el estudiante tiene que lograr conectar los aprendizajes que está logrando, tiene que conectarlo con sus experiencias de vida, tiene que conectarlo con su proyecto de vida. O sea, el estudiante tiene que entender que aquello que está estudiando tiene un sentido. Y fíjense que esto es tan importante que uno, por simple observación, se da cuenta que, por ejemplo, los estudiantes que tienen la experiencia de estar en una estrategia dual son más maduros que los estudiantes de educación técnico profesional que no tienen esa experiencia. Y la brecha, en este sentido, la brecha socioemocional se acrecienta más con los colegios HC, porque es increíble el hecho de que un estudiante se dé cuenta que cuando va a una empresa le exigen normas, adquiere otro sentido. Entonces, ese es un ejemplo de lo que significa el propósito. Ya, entonces, eso es importante, por eso es que vale la pena de que muchas veces en un consejo de curso se invite a un padre o a una madre y que le cuente cómo ellos hacen, cuáles son las normas que tienen. Por ejemplo, ahora que está esta feria vocacional, generalmente la feria vocacional uno asiste a escuchar todo lo que la universidad me quiere informar. Pero lo interesante sería que ustedes prepararan a los estudiantes para que conocieran otro tipo de cosas. Por ejemplo, si hay una carrera, ya una pregunta clave, bueno, a ver, y para esa carrera, ¿qué asignaturas de enseñanza media me servirían? Esa es una pregunta clave. ¿Qué dificultades ha tenido usted en su trabajo? ¿Cómo son los turnos? ¿Qué cosas no le gusta de su trabajo? Entonces, la idea es que aprovechen al máximo esta feria vocacional y que preparen a los estudiantes. Eso es sumamente importante. O sea, ellos tienen que tener un propósito, tienen que tener un sentido de lo que están haciendo. Lo otro es el sentido de pertenencia. ¿Qué significa pertenencia? Que yo me siento identificado con mi colegio, con mi institución. Me siento tranquilo, me siento seguro. Yo sé que si tengo una dificultad, si a lo mejor tengo un problema de rendimiento, yo sé que no me van a echar de ese colegio. Yo sé que el colegio me va a ayudar, me va a prestar apoyo. Si yo tengo dificultad de aprendizaje o con alguna asignatura, yo sé que puedo pedir ayuda. Eso es el sentido de pertenencia. Y fíjense que acá yo les comento que nosotros tenemos una instancia que se llama Gabinete SAC, ya donde trabajamos con Gladys. Y fíjense que, bueno, ahí está la Agencia de la Calidad, Superintendencia y Ministerio de Educación, en este caso la Secretaría y los departamentos provinciales. Y sabe usted que hicimos una revisión de los planes de convivencia escolar. Y sabe usted que cuando se habla de sentido de pertenencia en los planes de convivencia escolar, de cerca de 80 actividades, fíjense que 54 actividades tenían que ver con puras celebraciones. Día del alumno, día del estudiante migrante, día de la madre, día del padre. Ahora,
Yo no digo que no sean positivas esas actividades, pero realmente, o sea, mi pregunta, ¿eso contribuye al sentido de pertenencia? ¿Será la única estrategia posible? Porque yo, o sea, inclusive a mí me sorprende de algunos colegios que tienen 15, 20 celebraciones, ¿ah? Ahora, si yo me pongo en el contexto de la escuela, imagínense 15 a 20 celebraciones, significa movilizar a un montón de gente para poder organizar una buena celebración. Y seguramente significa que algunos profesores van a perder horas de clase, vamos a sacar seguramente a algunos estudiantes de su hora de clase y un montón de cosas más. Entonces yo se lo planteo esto para la reflexión, para que veamos realmente, bueno, qué es lo que es el sentido de pertenencia y tiene que ver con la identificación con el colegio y que va más allá de la celebración. No es solamente la celebración, sino que el hecho de que el estudiante se siente escuchado en su escuela. Ya tiene que ver mucho con eso, con que yo me identifico con mi escuela y puedo expresar mis temores, las dificultades, sin ningún tipo de dificultad, porque me siento seguro en este ambiente. Ya, la escuela me cuida, el liceo me cuida. Y finalmente la mentalidad de crecimiento que tiene que ver con las creencias, tiene que ver con las creencias. Hay estudiantes, y no solamente estudiantes, fíjense que hay profesores que no tienen mentalidad de crecimiento, sino que tienen mentalidad fija, ¿ya? Y la mentalidad de crecimiento es la convicción de que todos podemos aprender. ¿Y por qué? Porque el cerebro es maleable, ¿ya? Las neuronas son plásticas, de ahí viene el concepto de neuroplasticidad, ¿ya? Y cuando vemos, por ejemplo, cuando las escuelas tienen mentalidad fija, no mentalidad de crecimiento, mentalidad fija. Por ejemplo, cuando uno escucha en la escuela, mis estudiantes no aprenden porque son vulnerables. Mis estudiantes no aprenden porque el CIMSE no contempla la realidad de mi escuela. Ya, mis estudiantes no aprenden porque el sostenedor no me apoya. Mis estudiantes no aprenden porque el ministerio no me apoya. Entonces, en el fondo, la mentalidad fija son todas aquellas creencias que me inmovilizan, que no me permiten avanzar. Todos los objetivos de aprendizaje, todos los objetivos de aprendizaje orientados al desarrollo de estas habilidades emocionales, sociales, y que tienen que ver con estos dos focos, requieren de algunas cosas clave. Primero, la asignatura de orientación, ya dijimos que están todos los objetivos priorizados, pero requiere el modelamiento del profesor y una cultura institucional. Y esto sí que es complejo porque yo le hago la consulta a usted, o sea, los profesores tendrán estas condiciones, tendrán capacidad de resiliencia, tendrán habilidades socioemocionales, es una pregunta clave que tiene que hacerse el colegio y ese es un rol del orientador, por eso que el orientador tiene que partir de un diagnóstico y un diagnóstico transversal que involucra a todos los actores para poder identificar, ¿cierto?, cómo podemos generar ciertas competencias en los docentes. Porque si los docentes no tienen habilidades socioemocionales, o sea, no podrían enseñar, tan simple como eso. Tiene que haber una cultura institucional. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? El orientador necesariamente para poder llevar a cabo estos dos focos tiene que vincularse, ¿ya? Y aquí quiero enfatizar de que el primer orientador de los estudiantes es el profesor de asignatura. Eso es clave, o sea, por lo tanto el orientador mire, fíjense que el orientador tiene que conocer el currículum, tiene que conocer el currículum de las distintas asignaturas para poder establecer las vinculaciones. Yo les voy a dar un ejemplo para que vayamos palpando un poco esto y no sea todo tan retórico. Y fíjense que dentro de este pequeño estudio que yo realicé como parte del gabinete SAC, yo también me di cuenta de que una buena práctica que se ha instalado en algunos colegios, en algunos liceos, es lo que nos compartía el colega Raúl Flores cuando él dice, yo trabajo con el encargado de convivencia efectivamente, o sea, acá en muchos colegios se están conformando equipos de convivencia escolar, donde está el orientador, está el equipo psicosocial, está el PIE, y eso es sumamente potente para que ya el orientador vaya visualizando eso. Porque en el fondo, para mí, es el orientador que debería liderar todos estos procesos. Bueno, tenemos el objetivo de aprendizaje y tenemos el contexto escolar. Ya, esto es bien importante
Aun cuando todos los objetivos de aprendizaje estén priorizados, sin embargo, el colegio, la institución, el liceo debe seleccionar aquellos objetivos de aprendizaje de acuerdo a su contexto escolar. Y eso solo se logra con un buen diagnóstico socioemocional. Aprovecho de indicarles que ya está en la página de la Agencia de la Calidad el DIA, no sé si han escuchado del DIA, que lo que es el diagnóstico integral de aprendizaje. Hay instrumentos para evaluar desde primero básico hasta cuarto medio, ya para evaluar las asignaturas del lenguaje, matemática y el desarrollo socioemocional. Ya, entonces ya está instalado eso para que ustedes lo vean. Esto me lo voy a saltar, esta es una síntesis de todo lo que hemos hablado, ya en palabras simples. La asignatura de orientación se desarrolla tanto en el espacio destinado para la asignatura como en toda la instancia formativa de la unidad educativa. Ya es cosa de que ustedes empiecen a recopilar y hay varios instrumentos, ya además de este instrumento del Sistema Nacional de Aseguramiento que se llama DIA, Diagnóstico Integral de Aprendizaje. Entiendo que va a haber una plataforma para que ustedes puedan, y si no lo pueden hacer digital, o sea, va a estar en PDF los instrumentos, así que ustedes pueden ver ahí cómo lo utilizan. Ya, primero, para este diagnóstico que debe ser liderado por el orientador, un primer concepto que hay que tener claro es la contención. Ya, eso es importante. Primero, tiene que empezar con este diagnóstico cada profesional. Primero, el orientador, el profesor, tiene que preguntarse cómo me siento. Reconocer y nombrar las emociones y compromisos que puedo asumir en apoyo de estudiantes, profesores, padres y apoderados. En relación a lo que es reconocer y nombrar las emociones, yo quiero clarificar que han señalado los autores, que cuando yo soy capaz de identificar una emoción y le doy un nombre a esa emoción, y aquí es importante el lenguaje emocional, o sea, la escuela tiene que desarrollar un lenguaje emocional. Entonces, cuando yo soy capaz de nombrar una emoción, lo que yo estoy haciendo es dominando esa emoción. Por el solo hecho de identificar la emoción y darle un nombre, es increíble, pero la intensidad de esa emoción disminuye. Inclusive hay una práctica que está en boga este último tiempo, se llama mindfulness, ¿ya? Y que significa concentración plena. Y la verdad es que el mindfulness se ha hecho popular porque, bueno, ha sido investigado. Ha sido investigado a través de la neurociencia y han investigado cuál es la influencia que tiene el mindfulness en el cerebro. Y esto ha sido medido, ha sido evaluado, por lo tanto, esto que le estoy indicando es como bien serio en ese sentido. Y fíjense que el mindfulness es muy antiguo, o sea, ahora le pusieron el nombre mindfulness, pero en realidad esto parte de la meditación que hacen, por ejemplo, los budistas, estos monjes budistas, cuando ellos hacen meditación, ya hay una serie de beneficios que trae ya para el cuerpo humano. Y fíjense que, ¿por qué se llama mindfulness concentración plena? Porque lo que se trata acá es que la persona, cuando medite, sienta su dolor. O sea, si la persona está angustiada, tiene que sentir esa angustia. Y sabe que se ha descubierto que cuando usted es capaz de experimentar esa emoción y dejarla que fluya, ya es increíble que disminuye la intensidad de esa emoción. Por eso que lo más simple en el mindfulness ya es concentrarse en la respiración. Cuando usted esté muy angustiado, lo que puede hacer es concentrarse en la respiración. Inclusive ese es como el mindfulness formal, y también se habla del mindfulness informal. ¿Qué significa el mindfulness informal? Es aquella concentración, por ejemplo, cuando usted a lo mejor en su casa o en la playa comienza a caminar lentamente. Pero la idea es que cuando usted camine lentamente, la idea es que usted sienta los pasos que va dando. Ya sienta el ambiente. Inclusive se recomienda mucho a las personas que quieren adelgazar de peso, se les recomiendan que coman lento y que sientan el sabor, que lo disfruten, que sientan el olor de la comida y que lo hagan lentamente.
Ya, esa es la recomendación que se le da a la gente que quiera adelgazar. Entonces, por eso es que es importante que en el primer momento del diagnóstico, primero cada uno tiene que hacerse un autodiagnóstico. Profesores, orientador, director, equipo técnico, etcétera. Cada uno debe hacerse un autodiagnóstico y saber cómo está en su proceso de contención. Y en relación al otro, qué emociones negativas ha sentido fuertemente este tiempo. Fíjense que eso de qué emociones negativas lo pueden hacer con un formulario como el que yo puse en la asistencia. Pueden mandarlo si quieren a todos los estudiantes del colegio o pueden hacer un formulario por curso, mejor por curso para que tengan la información de cada curso y simplemente una pregunta tan sencilla, ¿qué emociones negativas ha sentido fuertemente este tiempo? Nada más. Y con esa sola pregunta usted va a tener la visión de todo el colegio. Por lo tanto, la intervención del orientador va a ser focalizada en función de esas emociones negativas. El segundo aspecto a tomar en cuenta son las emociones positivas. Igual, ¿qué emociones positivas he sentido fuertemente este tiempo y qué emociones positivas ha sentido fuertemente este tiempo? Ya primero conmigo mismo y después respecto al otro. Obviamente que pueden hacer un solo cuestionario para identificar emociones negativas y emociones positivas. Y fíjense que las investigaciones, sobre todo de psicología positiva, ya ustedes pueden buscar ahí a Martín Seligman, es uno de los autores que la lleva en psicología positiva. Y la verdad es que la psicología positiva ha tomado tanta importancia que hoy en día, por ejemplo, este señor que les menciono, él es asesor de varios gobiernos. Por ejemplo, él ha asesorado a la Fuerza Armada de Estados Unidos. Ya la ha asesorado sobre todo para prevenir los estrés postraumáticos de aquellas personas que han estado en guerra. Y la verdad es que una de las conclusiones es que las emociones positivas retrotraen las emociones negativas. ¿Qué significa eso? Que yo con las emociones positivas soy capaz de contrarrestar las emociones negativas que experimento. Por eso es importante que en la escuela tienen que generarse emociones positivas. Ahora, no tienen que desaparecer las emociones negativas, porque las emociones negativas también nos ayudan a desarrollar el proceso de resiliencia, pero hay que saber contenerlas, hay que saber manejarlas, y hay que ayudar a las personas a generar emociones positivas. Creo que un buen ejemplo es la bitácora docente. Yo no sé si ustedes la han visto, pero ahí hay ejercicios bien interesantes que ustedes pueden utilizar. ¿Ya? No tienen que desarrollarla toda, pero sí podrían utilizar algunas cosas. Bueno, y finalmente viene el concepto de mentalidad de crecimiento. Preguntas claves en relación a uno mismo, ¿cierto? ¿Qué dificultades he tenido? ¿Qué hice? ¿Quedé conforme? En relación a lo mejor a docentes, estudiantes, padres y apoderados, ¿qué dificultades has tenido durante tu aprendizaje en casa? ¿Qué hiciste para superar la dificultad? ¿Quedaste conforme? ¿Hubo alguna actividad que te haya gustado o que hayas tenido éxito? Fíjense en este ejemplo que tenemos de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Mentalidad fija dice, siempre me va mal, no soy capaz. Esa expresión es típica de un estudiante con mentalidad fija. Mentalidad de crecimiento, puedo mejorar, dedicaré más tiempo, ejercitaré más. Mentalidad fija, no voy a seguir intentándolo, no le entiendo al profesor. Mentalidad de crecimiento, todavía no logro entender al profesor, buscaré ayuda. Nótese la expresión todavía, o sea, lo puedo lograr. Mentalidad fija, me fue bien porque estuvo fácil la tarea. Eso es mentalidad fija, que es engañosa esa afirmación porque parece que fuera una afirmación de mentalidad de crecimiento, pero ¿cuál es la diferencia? Que el estudiante que tiene mentalidad de crecimiento dice, me fue bien porque me esforcé, dediqué el tiempo adecuado, por eso me fue bien, no porque era fácil. Mentalidad fija, me fue bien porque yo soy bueno para matemática. En cambio, mentalidad de crecimiento me fue bien porque ejercité sistemáticamente en matemática. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estas afirmaciones, sobre todo que son un poco engañosas. Cuando un estudiante dice me fue bien porque soy bueno,
Entonces, ¿cuál es el mensaje o cuál es la creencia del estudiante? Que él es bueno para la matemática. Por lo tanto, como él es bueno, no necesita esforzarse, porque el estudiante es bueno. Y al revés, por eso que cuando yo a un estudiante le digo, tú eres flojo, entonces lo que yo estoy diciendo que él, ese estudiante por esencia es flojo. Y como es flojo no hay nada que hacer. O sea, no tiene que hacer nada él, ni el profesor, ni la familia, porque el estudiante es así, pues, es flojo. Ya, por eso es que hay que tener cuidado con esas afirmaciones, que, bueno, esas afirmaciones generan juicios muchas veces y juicios que finalmente terminan siendo la profecía autocumplida. Hay que tener mucho cuidado con esas afirmaciones y es importante que ustedes revisen cuáles son las afirmaciones que hay en el colegio. ¿Ah? Por ejemplo, un día presten atención a una reunión de consejo de profesores y analicen todas las afirmaciones de los profesores y vayan viendo cuáles son las creencias que hay en el equipo ahí. Vamos a hacer una pequeña actividad, ya vamos a dar unos 5 minutos. Dice, un estudiante en la asignatura de educación artística cumplió con todas las actividades solicitadas en los plazos dados y además estas fueron de calidad, cumpliendo con los criterios entregados por el profesor. Su calificación fue de un 7.0, o sea, la nota máxima. Entregue una retroalimentación hacia el estudiante y escriba sus respuestas en el chat. Y así que retroalimenten a ese estudiante. Escríbanlo en el chat, por favor. Rosana nos puso, el resultado que obtuvo es fruto de su esfuerzo, preocupación y dedicación. Felicitaciones. Valesca, estimado alumno, te felicito por los logros. Se puede ver que son el fruto de tu esfuerzo. Bien. Rosana Chacana, excelente tu trabajo. Tu esfuerzo valió la pena. Leonor, qué bueno que lograste el 7. Eso demuestra que eres capaz de mucho más. Alice, te felicito por tu esfuerzo. La nota es fruto de tu trabajo. Teresa, excelente. Te animo a continuar. Felicitaciones. ¿Has pensado, estudiar en el futuro alguna carrera relacionada con arte? Manuel Araya, eres un alumno muy aplicado y siempre que cumples con lo pedido y por eso siempre los objetivos. Cuidado con esa afirmación, eres muy aplicado. Claro, después la persona ahí agregó otros comentarios como para complementar eso, pero ese eres hay que tener cuidado, porque cuando yo le digo eres muy aplicado, o sea, en realidad eres así, pues, ¿me entiendes? Entonces hay que tener cuidado con esas expresiones. Es preferible plantearlo en términos de desafío. Bien. Daniel Maya, felicitaciones. El esfuerzo y compromiso tiene su recompensa. Sigue en el sendero de la superación. Tu calificación refleja tu buen trabajo. Ya. Después tenemos a Manuel Araya, felicitaciones. El esfuerzo y compromiso tiene su recompensa. Sigue en el sendero de la superación. Tu calificación. Alejandro, felicitaciones, querido estudiante. Toda la comunidad se siente orgulloso. Lo estoy resumiendo. ¿Eh? Jorge Sí. Cordero, muy bien, Juanito. Excelente trabajo. Y a tiempo. ¿Te sirvieron las actividades que realizaste, que aprendiste? Bien, pues, esa está muy buena, esa retroalimentación, ¿eh? Esa está muy buena, esa retroalimentación, porque invita al estudiante a que revise todo lo que hizo, bien. Lo personaliza también, ¿ah? ¿Eh? Sí, además, pues. Claro. Estimado don Raúl, colega Raúl, estimado estudiante, te felicito por tu logro. Tu trabajo ha dado fruto. Bien. Hay que ser lo más descriptivo posible. Por ejemplo, si el trabajo fue por paso, o sea, hay que tratar de la retroalimentación, destacar cuáles fueron los pasos mejor logrados, por ejemplo. No sé, pues te felicito porque el trabajo fue prolijo, no tiene mancha, aplicaste las técnicas que vimos en clase adecuadamente, cumpliste a tiempo, ya el dibujo tiene una serie de detalles que demuestran tu dedicación, ¿me entiendes? Entonces hay que tratar de ser lo más descriptivo posible. Y esto también es válido para las emociones. Cuando ustedes hagan ejercicios de identificación de emociones, los estudiantes tienen que ser lo más descriptivo posible. Por eso es que yo le hablaba a ustedes de que la institución debe desarrollar un lenguaje emocional. Esto es importante. Ya, veamos algunas estrategias. Por ejemplo, esta estrategia la propone Susana Claro en su webinar. Yo puse un ejemplo concreto, sí, de cómo yo puedo enseñar la mentalidad de aprendizaje, porque la mentalidad de aprendizaje se enseña. Entonces, en el fondo, lo que yo tengo que enseñar al estudiante
es sobre la neuroplasticidad del cerebro. O sea, el estudiante tiene que saber que mi cerebro funciona de tal manera que todos pueden aprender y en cualquier momento, en cualquier etapa de la edad del desarrollo, uno puede aprender. ¿Y cómo se puede enseñar esto de la neuroplasticidad? Por ejemplo, en ciencias naturales, ya yo puse, explican sobre la neuroplasticidad del cerebro y las consecuencias que tiene para el aprendizaje. Esto es importante. O sea, cuando el estudiante es capaz de darse cuenta, bueno, ¿cuál es la consecuencia de que el cerebro sea plástico? De que las neuronas sean plásticas. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, de que todos podemos desarrollar competencias y habilidades todos, porque el cerebro es así. Ya, en el caso de historia, geografía y ciencias sociales, analizan historia de éxito de personajes e identifican cómo lograron superar las dificultades que tuvieron. Se fija, ya estamos hablando de 2 asignaturas donde podemos trabajar la neuroplasticidad. En artes visuales ellos pueden representar la neuroplasticidad del cerebro a través de dibujos, maquetas, collage, plastilina, etc. Y en lenguaje pueden escribir una carta a un amigo en la que le expresan sus nuevas creencias respecto al aprendizaje ahora que conocen sobre la neuroplasticidad del cerebro. Imagínense, esto es una actividad que el orientador perfectamente puede trabajar con esas 4 asignaturas. Muchas veces nosotros pensamos solamente en el éxito, pero muchas veces nos olvidamos de la trayectoria de la persona, cómo esa persona llegó a ser exitosa. Inclusive si usted se recuerdan un poco todas esas actividades que hemos tenido ya en la región, ya sea en Calama, en Antofagasta, que son las ciudades capitales, por decir, de cada provincia. Generalmente, cada vez que hablamos de buenas prácticas, se han fijado que todo lo único que muestran son las cosas maravillosas nomás y nadie cuenta las dificultades, nadie habla de las cosas que no resultaron, nadie habla, por ejemplo, de cuántas veces tuve que intentar para por fin dar con una buena práctica. Entonces, y eso es porque no tenemos la cultura del error, todo lo contrario, o sea, el error hay que taparlo, tenemos que taparlo porque la verdad es que los errores se castigan. Bueno, estamos en una sociedad así, pues si alguien comete un error, hay que castigarlo. Ya, entonces acá no, pues tiene que haber una cultura distinta. Dice, la estrategia es fomentar la cultura del error, o sea, muestra la historia de fracasos, de errores y cómo fueron superados. Pueden ser de personajes históricos, personajes de la cultura juvenil, historias de docentes, de estudiantes, historias de padres y apoderados. Inclusive esto lo pueden complementar con una autobiografía donde el estudiante narre algún error que haya cometido y cómo superó esa dificultad, ya cómo corrigió ese error, qué hizo. O bien el estudiante a través de la técnica de la autobiografía narrar una situación exitosa, una experiencia exitosa, pero dentro de las preguntas hay que lograr que él narre, ¿cierto?, cuáles dificultades tuvo y cómo superó esas dificultades para lograr finalmente el éxito. Otra estrategia, ya que se plantea el tema de los mensajes, ya esto también es súper importante. En el caso de los mensajes, ya, primero, la retroalimentación en caso de dificultad. Los errores se expresan acompañados de mensajes de altas expectativas. Y lo otro importante es retroalimentación en casos de éxito. O sea, hay que retroalimentar ambas cosas. Describir el proceso que llevó al éxito y no utilizar mensajes de mentalidad fija. ¿Cuál es el mensaje? No utilizarlo. Eres inteligente, eres rápido, se nota que te gusta, eres hábil. Ya, hay que tener cuidado con esos mensajes de mentalidad fija. Mire, aquí hay un ejemplo. Imagínense esas observaciones sin ese mensaje. ¿Cuál será el impacto para el estudiante? Bueno, el psicólogo que hizo este trabajo, él tenía 2 grupos, un grupo control y había un grupo donde le mandaba la corrección sin ningún tipo de mensaje y en otro le mandaba este tipo de mensaje. Y fíjense que los resultados fueron notoriamente en favor de aquellos trabajos que tenían un mensaje de alta expectativa como el que aparece ahí. Te envío estos comentarios porque tengo estándares altos y yo sé que puedes alcanzarlos. Para que se den cuenta, es un mensaje de alta expectativa.
O sea, que el estudiante tenga claro de que todos esos errores son para que él mejore, y también el otro mensaje de que él puede lograrlo, él puede mejorar. Cuando el estudiante dice no soy bueno para eso, todavía, el uso del todavía, no entiendo al profesor, todavía, o sea, todavía no le entiendo al profesor, no logro sacar una buena calificación, todavía. El uso del todavía también se plantea como una estrategia muy sencilla de uso cotidiano, pero que genera mucho impacto. Y finalmente, como parte del diagnóstico, otra dimensión importante que debe ser diagnosticada son las fortalezas. ¿Cuáles son mis principales recursos internos? ¿Cuáles son mis historias de éxito? ¿Cuáles son sus principales recursos internos? ¿Cuáles son sus historias de éxito? Y aquí aparece un pequeño listado de fortalezas. Bueno, aquí vuelvo a reiterar la importancia de que la escuela vaya desarrollando un lenguaje emocional. Ya, respecto a la transversalidad de la asignatura de orientación, igual quiero dar algún ejemplo para que se visualice claramente esto. Bueno, tenemos la planificación de la asignatura de orientación, tenemos la planificación del trabajo con la comunidad escolar, y yo voy a referirme específicamente a la planificación del trabajo transversal de orientación. Y cuando hablo de transversal estoy hablando del trabajo con otras asignaturas, para que el orientador pueda planificar el despliegue de los objetivos de aprendizaje de acuerdo a los focos definidos para el contexto actual de emergencia. Debe tener claridad del modelo pedagógico de la educación no presencial. Dijimos que la clase comienza con un momento asincrónico, debe ser un momento breve, debe haber una tarea simple, deseable que sea, ¿cierto?, una tarea motivante, y es una tarea donde el estudiante de forma autónoma va a comenzar recién a introducirse en un tema. Es conveniente que en vez de dar una instrucción, formulen una pregunta. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia? Que la pregunta es una invitación. La pregunta por sí solo invita al estudiante o al profesor, si ustedes mismos como orientadores van a realizar un taller, invitan a la persona a la indagación, a buscar, a explorar. En cambio, una instrucción es distinto, tiene otra connotación psicológica. Simplemente un instructivo, o sea, una instrucción es una orden que usted da. Entonces la idea es que sea una pregunta porque la pregunta es mucho más amigable. Es una invitación que usted está haciendo a través de la pregunta. Esto es clave porque la verdad de las cosas es que este trabajo hay colegios que no lo han hecho adecuadamente y por eso es que han saturado a las familias, a los estudiantes, los mismos profesores ya están muy agotados. Y primero usted tiene que entender que este objetivo que fue hecho para la presencialidad, este objetivo si se va a desarrollar, por ejemplo, acá en 3 clases, este es un ejemplo solamente, puede que hayan objetivos que requieran 4 clases, 5, 6 o más, y lo importante es que usted tenga que el concepto de clase ya no es ese concepto de 45 minutos o 90 minutos. Estamos hablando de una clase que dura una semana, ya donde va a partir con un bloque asincrónico, yo le dije es el bloque inicial, un bloque asincrónico que debe ser breve, con una tarea simple y una tarea motivante. Después, usted va a tener un segundo momento que va a ser la clase sincrónica, o el bloque sincrónico, donde comienza la clase recogiendo la información de la actividad sincrónica. Eso es importante, tiene que haber un bloque entre un bloque y el siguiente. Por eso que está esa flechita, si usted se fija, esa flecha está indicando que debe haber una articulación entre los 3 momentos. Después que se produjo la clase sincrónica, usted tiene que pensar que en la clase sincrónica lo que va a hacer es trabajar todos aquellos contenidos y habilidades que requieren de la explicación del profesor. Eso es importante. Ya, usted, cuando planifique el objetivo, piensa, a ver, bueno, de todas estas tareas, ¿cuáles de estas tareas la puedo enseñar de forma remota, ¿cierto? De forma sincrónica, y cuáles tareas necesariamente tengo que yo estar ahí explicando yo como profesor. Y eso se produce en el bloque sincrónico, que la mayoría de la gente que se dedica a eso dice que debería durar de 30 a 40 minutos y no más que eso. Usted en 30 a 40 minutos debería desarrollar el bloque sincrónico. Por eso que es importante que usted tiene que precisar los contenidos, es muy importante. Tienen que ser contenidos breves, habilidades breves, porque no tiene que olvidar que la totalidad de los bloques van a desarrollar finalmente el objetivo de aprendizaje.
Ya, por eso es que es importante. Usted debe pensar que estas son microclases, pequeñas clases que usted va a ir desarrollando y en su conjunto, la totalidad de las clases van a lograr un objetivo de aprendizaje complejo. Por eso que en este esquema que ustedes ven acá, primero se está indicando la articulación que debe haber en los 3 momentos. Se está indicando la articulación que debe haber entre las distintas clases. Y se está indicando que las clases deben ser organizadas desde la menor a mayor complejidad. Ya, eso es muy importante. Entonces, reitero el momento, se parte con un bloque asincrónico, muy breve, una tarea simple, con una o dos preguntas literales. Después se sigue con el momento sincrónico, ya que habitualmente se traduce en una videoconferencia, y después se continúa con el bloque asincrónico. Fíjese que este bloque asincrónico es distinto al primer bloque asincrónico. Es distinto porque acá ya el estudiante comenzó a trabajar de forma autónoma, después tuvo un momento con el profesor de forma sincrónica, y ahora lo que el estudiante va a hacer es profundizar. Ya debería terminar con una actividad de evaluación que usted va a poder retroalimentar. Y esto también es importante. En todas las clases hay que tratar de hacer pequeñas evaluaciones. Acá no ayuda mucho esas evaluaciones que el profesor está todo un mes trabajando y al término del mes realiza una evaluación. No, acá en este modelo se requieren evaluaciones continuas, evaluaciones breves. Y para poder hacer operativo se requieren muchas evaluaciones según los agentes, autoevaluaciones, coevaluaciones o heteroevaluación, que sería la evaluación que hace el docente. Entonces es importante combinar estos distintos tipos de evaluaciones, porque la verdad es que es la única forma de ir generando tiempo y espacio, ya espacios para la retroalimentación. Creo que el esquema es bastante claro y esto tienen que tenerlo claro ustedes, porque ustedes como orientadores, cuando diseñen los consejos de curso, tienen que pensar en esto, tienen que tener claridad de este modelo pedagógico. Dentro de este modelo pedagógico, esto se llama clase invertida, ¿eh? Se llama clase invertida porque la clase primero comienza con un momento autónomo, ¿ya? Habitualmente, ¿cómo comienza la clase en tiempo presencial? Comienza el profesor con la clase y después el profesor da una tarea para la casa o una actividad para la casa. En cambio acá es al revés, no comienza con el profesor, sino que primero comienza en la casa, después sigue con una tarea conjunta con el profesor y después sigue en la casa. Por eso se llama clase invertida. Y otro concepto clave es el concepto de cápsula. Acá las cápsulas son clave en este proceso. Ya ustedes deben trabajar con ese concepto, y cuando hablamos de cápsula son pequeñas actividades. Ya, yo reitero este concepto de la microclase. Usted tiene que pensar que varias microclases van a constituir la clase. Y algunas características de estas cápsulas. Primero, cada cápsula tiene que tener un contenido unitario. ¿Qué significa? O sea, yo con una actividad comienzo un contenido y termino ese contenido con esa actividad. No puedo dejar un contenido a mitad de camino. Ya, yo tengo que desarrollar un contenido completo, una idea completa en una cápsula. Para eso pueden haber una o más actividades dentro de cada cápsula, pero son actividades pequeñas. Por eso que son, tal como dice acá, son breves y de carácter práctico. Siempre hay que tratar de hacer cápsulas donde el estudiante pueda ejercitar. Se pueden utilizar diversos recursos, imágenes. Una imagen puede ser una cápsula, una imagen con 2 preguntas. Ahí hay una cápsula. Puede ser texto, videos, animaciones, audios, presentaciones de tipo PowerPoint, etcétera. Deben ser organizadas en microactividades, microcontenidos secuenciados. Eso es importante. O sea, todas las cápsulas están secuenciadas. Acuérdense el modelo anterior, desde lo más simple a lo más complejo. Y deben ser graduales. Aquí está el concepto de complejidad. Veamos algunos ejemplos. Mira, ahí hay un ejemplo de una cápsula. Si ustedes se fijan, aquí está el contenido, están dados los temas y subtemas. Aquí hay un video, hay un texto explicativo del video y hay un acceso al tema siguiente. Se fija, esta es una cápsula. Mira, aquí hay otro ejemplo de cápsula. Hay una imagen, hay un texto explicativo y una actividad de opción múltiple. Y se acabó. Esa es la cápsula. Se fija, una microactividad. Mira aquí, cada video es una cápsula, pero observen el tiempo. 8 minutos, 4 minutos
34 segundos, 5 minutos y medio, 4 minutos y medio. Si ustedes se fijan, todos son tiempos breves. Son todas microcápsulas, ¿ya? Son de muy breve tiempo. Veamos un ejemplo de articulación de sexto año. ¿Cómo yo articulo orientación con otras asignaturas? Veamos en este ejemplo. En matemática, sexto año básico, está el objetivo, el OA 24, que dice leer e interpretar gráficos. Todo lo gráfico e interpretación que se utilicen acá va a ser en relación con contenidos definidos en conjunto con el o la orientadora. Ya, por ejemplo, estos gráficos van a utilizar información relacionada con hábitos de vida saludable, consumo de droga y alcohol, autoestima, bullying escolar, etcétera. Mire, acá tenemos el lenguaje y comunicación, objetivos de aprendizaje de lectura, escritura y comunicación oral. Todos estos objetivos se van a trabajar con textos en los cuales los contenidos van a estar vinculados con la orientación igual. Por ejemplo, si yo voy a trabajar la fábula, tengo que escoger fábulas que entreguen una enseñanza que se puede utilizar en orientación. En el caso de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, el OA 18 hace relación a los derechos y deberes, por lo tanto yo puedo generar una actividad reflexiva donde el estudiante pueda analizar cuáles son mis derechos en tiempos de pandemia, por ejemplo, los que estamos en cuarentena, tenemos derecho a ir a una farmacia, a ir al supermercado, cuál es el procedimiento para ejercer ese derecho. ¿Qué pasa si yo no cumplo con mis deberes que me son entregados por la autoridad sanitaria? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de que yo no cumpla con los deberes? Pensemos en nuestras ciudades, ¿cierto? Imagínense, cuando uno sale a la calle y ve a tanta gente afuera, dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente no puede entender sus deberes? Y entonces ahí hay una bonita actividad relacionada con historia y geografía y que el orientador podría tratarlo desde su perspectiva. Y en ciencias naturales el tema de la energía, por ejemplo, esta pandemia ha tenido consecuencias en el uso de los recursos energéticos, ha aumentado el consumo de la energía eléctrica. Para mí lo deseable es que estos contenidos de la orientación sean desarrollados por el mismo profesor de asignatura. Para mí no, yo encuentro que no es conveniente que el orientador se pase por todas las clases, quizás podrá hacerlo algunas veces para modelar, ya, o podrá hacerlo algunas veces para colaborar con el profesor de asignatura, que no está mal. Pero yo creo que aquí tenemos que lograr que el profesor de asignatura entienda que su rol no es solamente la disciplina, sino que él debe orientar a sus estudiantes. Bueno, este es un ejemplo igual que ustedes pueden desarrollar esta actividad en su colegio. Esta es una actividad de sexto año básico. Entonces, la pregunta es, dice, a partir de las siguientes imágenes, sugiera posibles actividades a desarrollar en diversas asignaturas vinculándolas con contenidos de orientación educacional. Ahí está la imagen. La actividad fue sacada del currículum nacional. Yo lo único que hice es tomar una imagen para desarrollar en orientación. Toda esta actividad es para que el estudiante trabaje el tema de porcentaje. Toda esta actividad, el estudiante va a tener que hacer algunos cálculos y trabajar con porcentaje. Ese es el objetivo de aprendizaje de matemática. Y esto se puede trabajar en orientación, se puede trabajar en lenguaje y comunicación. Por ejemplo, en las noticias se trabaja en lenguaje y comunicación. ¿Por qué no escoger noticias que tengan que ver con la asignatura de orientación? Perfectamente puede ser. Veamos el ejemplo en términos concretos. En matemática, bueno, está el trabajo con porcentaje y en este caso vamos a utilizar una propaganda relacionada con el cine y vamos a trabajar con porcentaje. En el caso de orientación vamos a trabajar el OA 7, que es resolver conflictos. Ya, y en este caso vamos a utilizar un tráiler de la película, fíjense que son 10 minutos solamente. Yo seleccioné esa película, me di el trabajo de buscar en YouTube y me di cuenta que ahí está toda la trama de la película. ¿Y qué va a hacer el estudiante? El estudiante va a analizar el conflicto que se observa en la película y va a tratar de dar una respuesta creativa de cómo se puede resolver y para ello va a usar ciertos pasos. Aquí están los pasos. Deben definir el problema, deben analizar el problema, deben generar alternativas de solución
deben evaluar alternativas de solución, deben elegir la alternativa más adecuada y deben implementar la acción elegida. Y en el lenguaje de comunicación, a partir del título de la película Cyberbullying, escriben una noticia que describa un hecho de ciberbullying y otra donde se describa una estrategia exitosa que ha utilizado un colegio. Y después, una segunda actividad, van a reescribir la noticia, pero en esa noticia van a describir las emociones que experimentaron los personajes que participaron de esta película Cyberbullying. Ahí está el instrumento de evaluación, esta es una adaptación del programa de estudio. Y bueno, todo lo que desarrollé recién tenía este foco. Repito, los objetivos de orientación deben desarrollarse a través de la asignatura de orientación y las diversas instancias formativas, y esto obliga al trabajo en equipo y a la articulación con diversos actores. Pero este trabajo tiene que ser a partir de un contexto, y para ello es importante el diagnóstico institucional, y para ello les fui dando una serie de claves para este diagnóstico, claves en relación con el desarrollo socioemocional, la identificación, ¿cierto?, de emociones positivas, el ser capaz de identificar el tipo de mentalidad que hay en la institución fija o de crecimiento. Bueno, y ahí está todo el material que he utilizado. No sé si le hace sentido un poco este análisis que hicimos, le da pistas de cómo poder trabajar con sus colegas, con los padres y apoderados. Patricio, consulta. Yo la voy a hacer. Mira, en estos momentos orientación no se está dando como asignatura, ¿ya? Se está dando en forma transversal en los momentos pedagógicos. No hablemos de horas aulas remotas, hablamos nosotros de momentos pedagógicos. Entonces la orientación se está haciendo transversal. Esa es una situación. La otra, lo positivo que ha salido es que orientación está formando equipo, menos mal, ahora ya, por lo menos en gran parte de los establecimientos en Calama, con convivencia escolar y el equipo psicosocial. Por lo tanto, se ha focalizado, hemos trabajado, yo creo que todos en el foco 9, que es este diagnóstico que se tiene que hacer, que es integral, ¿ya? Y que es transversal, que se va a tener que ir ajustando durante todo este periodo. ¿Sabes qué nos falta? Nos falta que el orientador sea partícipe de la unidad técnica pedagógica. La situación, nosotros pertenecemos a la unidad técnica de la parte de cronograma, ¿ya? Pero, de todas maneras, somos como un ente aislado. Estamos trabajando con psicosocial, estamos trabajando con el PIE, pero con la unidad técnica, ¿ya? Para ver los planes y los programas y todo eso, no lo están tomando en cuenta. Y no porque nosotros no queramos, ha sido una lucha constante. Primero fue por la asignatura, para que se le tomara la importancia de la asignatura. Y ahora, si vamos a hacer un trabajo transversal, ¿ya? La unidad técnica pedagógica tiene que juntarse con nosotros, nos tiene que validar cómo. Y esto siempre ha sido. Sí, yo les sugiero que a lo mejor pudiéramos hacer un segundo encuentro, ya, pero con los jefes de UTP, orientadores, jefes de UTP, pero sí el compromiso es que tendríamos que buscar la forma de a lo mejor desarrollar alguna matriz para que porque el orientador tiene que meterse en el tema curricular. O sea, eso también tienen que entenderlo. Sí. Si el orientador no se mete en temas curriculares, están perdidos. O sea, en ese sentido no tienen que estar codo a codo con el jefe de UTP y tienen que estar en condiciones de generar una discusión técnica ahí. El trabajo yo tengo una jefa de UTP y trabajo directamente con ella, así que no tengo ese drama de que tienen varios orientadores. Entonces, nosotros estamos haciendo un trabajo en equipo porque es la única manera de resolver los problemas que se nos van presentando, así que esa es una de las situaciones que se fue dando con la misma pandemia, y antes de la pandemia también había ya rasgos que se están delineando para cambiar algunas cosas dentro del colegio. La pregunta es que ahora me he dado cuenta que, digamos, del eje central, casi todas las cosas vienen ahora más enfocadas al encargado de convivencia y no a la orientadora, cosa que yo siempre he sostenido que la orientadora es la encargada de todo este equipo de convivencia escolar. En mi escuela yo no tengo ese problema, pero sí sé que en otras partes sí. Porque la orientadora es la que tiene que liderar el equipo de convivencia escolar, inclusive sobre la encargada de convivencia.
Es mi opinión. Yo solamente quería hacer un Sí. pequeño, a don Patricio, un agradecimiento sobre la resiliencia, porque entre todo el taller me he dado cuenta que los chiquillos, los alumnos, yo trabajo en un liceo, ya, que es de adultos, en esa área igual ellos están bien afectados, netamente por el asunto de la pandemia y también por la parte socioeconómica, ya, porque la mayoría tiene problemas económicos. El propósito de trascendencia, el sentido de pertenencia y la mentalidad igual van unidas y a los chiquillos les está afectando. Y para mí es como reforzar más esa área. Pero en estos tiempos de repente uno se enfoca en ciertas actividades, pero no en la resiliencia, que es la parte más importante para nuestros alumnos, más en este periodo que estamos pasando. Patricio, ¿Sí? de Tocopilla. Sí. Bueno, primero felicitarlo por su exposición, muy aclaratoria. Especialmente lo que me llamó la atención es la actividad que usted presentó, un ejemplo de un sexto básico, que perfectamente se puede realizar esa misma actividad para la enseñanza media, porque en realidad ahora este año, yo le señalaba a la psicóloga en nuestro colegio, los orientadores estamos preparados para otra cosa, para otro tipo de actividades, de trabajos. Y ahora hemos tenido que reinventarnos por la pandemia y trabajar la contención emocional más que unidades de descubrimiento de vocaciones, que eso no la podemos dejar de lado. Pero muy bueno las actividades transversales a varias asignaturas, por eso lo felicito por su presentación. Don Patricio. Rosana, ¿Aló? dígame. Sí. Bueno, sumarme a las palabras de todos mis colegas orientadores, porque realmente la presentación muy clara, lo hemos escrito ahí en el chat, los objetivos se cumplieron y independiente de las realidades que tenga cada uno en los colegios, nosotros en el Liceo 26 nos reinventamos totalmente, desarmamos todo el eje y tenemos todo un equipo entre orientadores, el encargado de convivencia, las inspectoras generales, nos dividimos los cursos, apoyamos a los profes jefes. Y así en todas las unidades educativas se han estado armando equipos bastante enriquecedores para apoyar en la resiliencia y todo lo que nos ha tocado vivir. Pero se está abriendo una puerta, tal como decía nuestra presidenta, Marianela, para poder trabajar más firmemente desde la UTP, todo que integramos desde muchos años, pero aprovechar esta instancia que nos da usted para en la siguiente capacitación que vamos a tener y taller o seminario, poder articular y todo, porque no es la realidad igual en todas las unidades educativas. Nosotros somos un equipo colaborativo fuerte, potente, los orientadores, como decía Dani. Solamente apuntar a todo lo que los colegas han dicho, agradecer a don Patricio, y sería súper relevante que además de la unidad técnica, a lo mejor en algún momento se pudiese hacer algo con los directores, porque yo creo que más que la unidad técnica, los lineamientos de los colegios los dan los directores. Nuestra mayor dificultad son los lineamientos que parten desde el director de los establecimientos, porque no todos tenemos la misma posibilidad de trabajar en equipo con los equipos de convivencia. Muy bien, Patricio, yo ya me despedí de mis colegas, un gusto de haberlos haberlos visto, ¿ya? Algún día nos vamos a conocer, espero que sea pronto, y bueno, no solamente todo hacer orientación, para allí a lo mejor salir a portarnos mal. Ya, pues. Gracias, Gladys, gracias a todos, que les vaya bien, que estén bien. Ya, un gusto. Igual. Chao.